Buenas tardes, bienvenidos al Salón Maíz, donde se desarrollará el panel Nuevos contextos y nuevos desafíos para las moliendas en Argentina. Agradezco enormemente a la Asociación Maizar por la invitación y la confianza para moderar este prestigioso panel compuesto por la señora Mercedes Nimo, quien ocupa el cargo de Subsecretaria de Alimentos y Bebidas de la Nación. Bienvenida, muchas gracias. El señor ingeniero industrial Aníbal Álvarez, gerente y representante de CAFACDA, Cámara Argentina de Fabricantes de Almidones, Glucosas, Derivados y Afines. Bienvenido. Y el señor Fernando Rivara, representante de la Cámara de Molienda Seca. Bienvenido, Fernando. Bueno, soy Ana Murature, productora general y conductora del programa radial Tranqueras al Mundo, que se emite desde hace 14 años por Radio El Mundo, AM 1070, los sábados, muy temprano, de 6 a 7 de la mañana, pero que también pueden escuchar a través de mi perfil en Face, Anita Murature, Tranqueras al Mundo, como para que no se tengan que levantar tan temprano. Bueno, para introducirlos en los nuevos contextos y desafíos, primero debemos saber que el maíz grano es la principal fuente de la alimentación humana en América y en el conjunto mundial el maíz ocupa el segundo lugar. De la industrialización del maíz se obtienen importantes subproductos utilizados como materias primas industriales, así como para la alimentación humana y la del ganado. El gluten de la semilla tiene un gran valor como materia alimenticia. Se usa en la preparación de alimentos ricos en proteínas para el ganado, también se obtienen aceites de múltiples usos, sea industriales, farmacológicos y domésticos. La proteína del grano de maíz llamada ceína se emplea también para obtener plásticos, barnices y lana artificial. A partir del almidón se obtienen productos de panadería, maicena, confitería, goma de mascar, cervecería y demás. Por medio de otros aprovechamientos se benefician productos textiles, cosméticos, fabricación de papel, materiales de envasado, lavandería, adhesivos y más. El maíz se usa para producir los snacks, conocidos como el famoso copetín, que se acompañan con cervezas o gaseosas endulzadas, también con jarabes de maíz. Estos productos en el sector alimenticio de mercados consumistas como Estados Unidos o Europa generan miles de millones de dólares en beneficios al año. Es un mercado enorme y un gran número de empresas luchan constantemente por dominarlo, además de ser un mercado en crecimiento. Con los nuevos sustitutos de grasas o con tecnologías como la extrusión o por su rediseño para ser nutritivos, las empresas han encontrado oportunidades para transformar la antes llamada comida chatarra en productos atractivos al consumidor y que reúnen los requerimientos de regulación para ser alimenticios. Los almidones se usan para la elaboración de helados, conservas de frutas, salsas y demás. Cuando los consumimos, estos almidones se metabolizan, se transforman en glucosa y dan energía al cuerpo. Y aunque una nutricionista o un veterinario, según sea el destinatario, les puede explicar mejor este proceso, quiero decir que consumimos más maíz del que sabemos o suponemos, ya sea ingiriéndolo directamente o directamente. Indirectamente digo a través de la carne de quien lo ha consumido o como subproducto derivado de algún proceso. Aquí vamos a escuchar a nuestros oradores hablar de molienda seca y húmeda y vamos a escuchar la infinidad de posibilidades que tenemos justamente como país productor y transformador. La idea es que juntos escuchemos y participen proponiendo ideas para crecer y mejorar, viendo oportunidades donde otros ven problemas. Vamos a escuchar entonces al señor Fernando Rivara. Muchas gracias. Gracias a Maizar y mis felicitaciones por el éxito de este congreso. Vamos a empezar rápido porque nos acaban de avisar. Nos acaban de avisar que tenemos 10 minutos en vez de los 20 pactados. Así que lo quiero leer para ser más rápido. Tenemos un desafío no menor, los integrantes de la molienda seca, y para explicarles un poco esto, empiezo por el cuadro de situación, si aparece, el cuadro de situación de la molienda seca en Argentina. El sector de la molienda seca está integrado por más de 70 molinos,
pymes en su inmensa mayoría, con una capacidad de roturación que oscila entre las 20 y las 350 toneladas día. Ocupamos en forma directa a más de 3.200 personas. Elaboramos básicamente 4 productos: los trozos gruesos, grits, sémolas y harina zootécnica. Podemos decir que los porcentajes de la molienda se dividen 50% para polenta, 20% para las industrias de los cornflakes y cereales de desayuno, y por último 30% para consumo animal. La capacidad de molienda anual instalada es de 600.000 toneladas. La molienda anual efectiva es de 280.000. 140.000 toneladas es lo que se consume de polenta por año en Argentina, mientras que la industria local demanda 35.000 toneladas anuales. 22.000 toneladas de producto se destinan a la exportación, donde Angola supera el 50% cómodamente del volumen exportado, y finalmente lo que se destina a consumo animal son 85.000 toneladas, que si ustedes suman no les da las 280, pero esto no es una máquina industrial en donde uno mete 100 y sale un tornillo de 1 pulgada de un lado y otro de 3 pulgadas del otro. Esto es un proceso con diferentes números. Por eso lo pusimos adrede, ¿no? La conclusión que arrojan estos números es muy clara. Más del 50% de capacidad ociosa. El sector está sobredimensionado. Sobredimensión que se vio fomentada de distintos entes oficiales, fundamentalmente INTI e INTA, donde se estimulaba a agregar valor a la materia prima en origen sin dar ningún tipo de salida acerca de la comercialización del producto elaborado. Es así que han florecido molinos de maíz, molinos de trigo, extrusoras de soja por todo el mapa de la República, trabajando a media máquina y tratando de subsistir de cualquier manera. Este exceso de oferta trae aparejadas las lógicas consecuencias de este tipo de situaciones: evasión impositiva, trabajo en negro, productos de pésima calidad, etc. Todo estimulado por la absoluta falta de control del Estado, tanto en las condiciones laborales como especialmente en la falta de controles bromatológicos de los productos alimenticios, creando una competencia desleal que debemos subsanar. En este tipo de situaciones vale la pena referenciarse en personas de inteligencia superior que nos ayuden a salir de la crisis. ¿Y qué nos dijo Albert Einstein? La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día de la noche. Es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. El problema de las personas y los países es la pereza para encontrar salidas y soluciones. Trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, la tragedia de no querer luchar para superarla. Entonces dijimos, bueno, si el mercado interno está saturado, obviamente las soluciones y el desafío lo tenemos que buscar en el mercado internacional. Y para eso fuimos a ver el cuadro de situación mundial del maíz para consumo humano. Hay un gran mercado mundial que busca maíz a secas, para consumo humano, para energía, para industrias, balanceados, etc. Pero también hay un mercado, básicamente en los países de mayor poder adquisitivo, que busca productos de maíz elaborados para consumo humano y exige que estos productos sean libres de modificaciones genéticas, como es, por ejemplo, el maíz pisingallo, del cual Argentina es el principal exportador mundial. Vale, por ejemplo, lo que pasó en la última elección presidencial de los Estados Unidos,
donde Obama tuvo la reelección en noviembre del 2012. El Estado de California sometió a plebiscito la obligación o no de que todos los productos alimenticios informen en sus etiquetas si contenían elementos modificados genéticamente. A favor del no invirtieron las principales firmas alimenticias, a saber, Monsanto, DuPont, PepsiCo, fíjense en ustedes el importe en millones de dólares, Kraft Food, Bayer, Dow, BAF, Syngenta, Coca-Cola y sigue la lista. Y del otro lado ustedes ven un montón de ONG. ¿Cuál fue el resultado en el estado que es la séptima economía del mundo? California es la séptima economía del mundo. Por el no votó el 51,41 y por el sí 48,59. Si las ONG que pedían por el sí se juntaron un par de meses antes de la elección y tuvieron enfrente a empresas de una capacidad financiera casi infinita, ¿cuál creen ustedes que va a ser el resultado de la próxima consulta? Y luego de eso, ¿qué producto va a tomar el consumidor de la góndola? ¿El que dice que contiene OGM o el que dice que no contiene transgénicos? En La Nación del pasado 13 de agosto del 2014 se publica una nota del periódico The Wall Street Journal donde informa el consumo de comida no OGM aumentó un 28% en el 2013 en los Estados Unidos. Y si estas le parecen noticias viejas, le paso dos notas de un mes atrás. La primera, del diario El Cronista Comercial, del 26 de mayo, donde informa que Cargill creó un jarabe de maíz libre de transgénicos en respuestas a los cambios que le exigía un cliente que fabrica golosinas. La segunda nota es del newsletter World Grain del 16 de mayo, hace un mes y pico, que nos informa que Bunge, después de 4 años de trabajo para adaptar el molino, ahora procesa en el estado de Nebraska maíz libre de transgénicos para sus clientes de snacks. Y estas son las oportunidades. Argentina debería ser, por excelencia, el proveedor de grits, sémolas y harinas para las industrias de cornflakes y snacks internacionales, porque somos el único jugador de peso que puede aportar cantidad y calidad casi inigualable. Esto es así por la calidad de las semillas de maíz colorado duro y por tener suelo y clima apto para estas variedades normalmente de ciclo largo. Este tipo de grano permite a las industrias de cereales de desayuno otorgar uniformidad en la cocción de los grits, dureza, turgencia y color de los flakes, características muy apreciadas por los consumidores. Europa nos compra de 300 a 500.000 toneladas de maíz Flynn libre de modificaciones por año para moler en un par de molinos europeos y abastecer a sus industrias de cereales de desayuno. En 2015, por ejemplo, adquirió 445.715 toneladas, mientras los argentinos teníamos 300.000 toneladas de capacidad ociosa. Como dice ahí, qué raro, y la explicación a este sinsentido es muy fácil. La Unión Europea compra maíz Flynn argentino libre de impuestos de importación. Si ustedes quieren importar maíz de Argentina, Flynn certificado por el Estado, no paga derecho de importación. Ahora, si una fábrica de europea, si Kellogg's quiere comprar sémola o grits para su industria, tiene que pagar 173 euros por derecho de importación. Claro ejemplo de lo que son estos tipos que se llenan la boca hablando de mercado libre, pero cuando no les conviene son más estatistas que Stalin. En estos momentos de conversaciones de libre comercio Mercosur-Unión Europea, espero que el gobierno argentino tenga muy en claro todo este tipo de situaciones.
Pero hay otros mercados en otras partes del mundo a donde podemos ir. ¿Y por qué no estamos en esas otras partes, los molinos de Argentina? Durante el gobierno de Cristina Kirchner era casi imposible exportar productos de la molienda seca al mundo. Hasta diciembre de 2015, los derechos de exportación del grano eran de $36 por tonelada y los derechos de exportación de una tonelada de harina de maíz en paquete de 500 gramos era de $115 la tonelada. Había $70 de castigo por agregarle valor. Esto mientras Cristina, Julián Domínguez, Jaguar y Casamiquela nos repetían cada día que trabajaban para convertirnos de granero a góndola del mundo. Esta clara muestra de ignorancia e incapacidad desapareció con la administración actual, pero aún estamos lejos de conquistar al mundo con la actual estructura productiva y comercial. Para ser exitosos necesitamos una cadena que sepa estar a la altura del desafío, semilleros que trabajen en la mejoría de las semillas, que sepan ver que hay un mercado muy ávido de grit y de sémola de maíz blanco y que tienen que traer esas semillas que tienen sus casas matrices. Perdón. Necesitamos un Estado nacional que nos ayude a bajar costos, que no se quede a mitad de camino en la lucha contra los privilegios heredados del gobierno más corrupto de la historia argentina. Se cancelaron muchas cosas, pero aún quedan bolsones de esos privilegios que el gobierno debe desactivar de manera inmediata, como por ejemplo el pago al Instituto de Verificación del Transporte, por el cual se cobra desde 2009 $14 masiva por cada contenedor que ingresa o egresa del puerto, con la excusa de construir una gran playa de camiones, playa que a la fecha no está siquiera comenzada. Parece que se la dieron a Baez para que lo empiece a hacer. Se estima una recaudación por este peaje monopólico de 13 a 16 millones de dólares por año. Y eso no termina ahí. Ivetra cobra 1.578 pesos por un seguro a camiones que ya tienen el seguro. Estas dos pavaditas representan el 1% de nuestros costos y el 15% de nuestra ganancia. Nuestros costos portuarios son el doble que los costos de Ámsterdam y esto se carga al precio FOB, restándonos competitividad. Más allá del debate, para cambiar el sistema actual de cargas municipales, es imprescindible que este tipo de bolsones sean eliminados mañana mismo. El gobierno hace 6 meses que está en el cargo. Estas cosas hay que terminarlas en 24 horas. O se combate a los corruptos o se es socio. Necesitamos que los productores que ingresen a este mercado de specialty tomen las medidas necesarias para impedir la contaminación. Y finalmente, los industriales molineros debemos modernizar nuestras instalaciones, invirtiendo en tecnología para superar los desafíos de calidad que impone el mercado internacional. Argentina se puede constituir en el proveedor de sémolas y harinas sin modificaciones genéticas para todas las empresas que estén buscando productos de consumo humano libre de modificaciones. Pero el éxito solo es posible si todos los actores nos comprometemos en este camino, con seriedad, profesionalismo, honestidad y respetando a todos los eslabones. Como dijo Albert, acabemos de una vez por todas con la única crisis amenazadora, la tragedia de no querer luchar para superarla. Este es el momento, esta es la oportunidad y de nosotros depende. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí vamos. Muy bien. Después vamos a seguir con las preguntas. Ahora vamos a escuchar a Aníbal, por favor. Él es ingeniero industrial, Aníbal Álvarez, gerente y representante de CAFACDA, Cámara Argentina de Fabricantes de Almidones, Glucosas, Derivados y Afines. Tiene la palabra. Sí, ¿así está bien? Sí.
Bueno, gracias por tener la oportunidad de contar estas cosas. Yo pertenezco a Maizar desde el comienzo, soy uno de los socios fundadores, así que me agradezco casi a mí mismo. La molienda húmeda en el mundo. Cada país se ha arreglado como ha podido con la mejor materia prima que tiene. Estados Unidos maíz, en Brasil maíz y mandioca, en Europa papa y trigo, básicamente papa, mandioca en el sudeste asiático, trigo en Australia. Todos compiten como materias primas para llegar a los productos de la molienda húmeda, así que no es solo maíz, pero maíz es el principal. En Argentina usamos maíz, trigo, algo de mandioca, hay algunas plantas chicas casi artesanales en el noreste, en Misiones. La gama de productos es muy grande y muchos de esos productos se exportan. El sector exporta algo así como el 15% de su facturación. Lo que se importa es fécula de papa, que en Argentina no hay, fécula de mandioca, porque no alcanza la que se produce, algunos almidones especiales, woxi, etcétera, y edulcorantes intensivos, que son los que compiten contra el azúcar y la fructosa en muchos productos, básicamente en las bebidas sin alcohol. Estos son las empresas que existen en el país contra lo que pasaba, que les contaba Fernando. Acá son pocas y muy grandes. La historia es bastante larga porque empezamos en el año 28 y la última fábrica se instaló el año pasado. Estas son todas las fábricas que hay, contando una de trigo que se nos está colando dentro de este congreso de maíz. El proceso es básicamente esto. En el caso de maíz se recibe, hay una maceración, después se van separando los distintos componentes. Esa es la ventaja que tiene el proceso en húmedo. Sacamos aceite, después el gluten feed, gluten meal. El almidón se puede vender tal cual o se puede modificar o transformar en distintos azúcares, glucosa, dextrosa, fructosa básicamente, maltosa también. En fin, todos estos productos son los que nos permiten trabajar a una capacidad relativamente cercana al máximo. En total, si hablamos de inversión, estamos hablando de algo así como 1.000 millones de dólares. La última planta salió cerca de 70 millones de dólares, la del año pasado. En general podemos decir que son todos productos de origen natural. Los procesos son con mínimo de utilización de químicos. En la producción de fructosa es prácticamente todo enzimático. 1,5 millones de toneladas es lo que normalmente deberíamos producir, más allá de que el año pasado fue un poco menos, debe haber sido 1,3. También hay un consumo de trigo y prácticamente todas las materias primas, no solamente el cereal, sino todas las materias primas son desarrolladas en el país, producidas acá. El costo de los productos importados dentro del total es muy mínimo. Todos estos son los productos. Ya Ana me ganó de mano y contó para qué se utilizaba cada uno de los productos, así que esta página la paso rapidito. En cuanto al... Esto intenta ubicar económicamente a cómo está el sector. El jarabe de maíz y alta fructosa, que es el que se usa en las bebidas sin alcohol, que es el producto más importante, cerca del 40% del total, prácticamente no se puede exportar. Hay alguna exportación mínima a Chile, a Uruguay, porque esto va en camiones tanque especiales que vuelven vacíos, son camiones con todo un proceso
de eliminación de cualquier posibilidad de contaminación, y representan entre todos los productos un valor agregado muy importante respecto del maíz que se consume. Creemos que este sector está realmente agregando mucho valor a la producción, llamémosla primaria. Digamos en números promedio, en lugar de un maíz de 140, 150 dólares, estamos exportando productos de más de 400 dólares la tonelada, algunos de bastante más de 400. Epa. Hablando de los problemas que hay, en endulzantes tenemos en las gaseosas, la fructosa representa casi la mitad y los endulzantes no calóricos que les mencionaba antes son todos los productos DAIE son algo así como el 15% del total de gaseosas. Y aparece un invitado nuevo que es el mosto, que jamás se usó, pero que está promoviendo una serie de proyectos de ley donde se modificaría la tasa de impuestos internos a las bebidas sin alcohol, que hoy es de 8% para todos, y ellos proponen 4 para el mosto, pero 28 para la fructosa. Con lo cual, el producto, la gaseosa llegaría al público con un aumento de precio muy grande que prácticamente invalidaría la posibilidad de endulzarlo con fructosa. A cambio, el mosto habla de diferencias en calidad. Vamos a demostrar, en realidad la Universidad de Luján ya hizo un trabajo que acaba de terminar donde compara los 4 endulzantes más comunes, la miel, el azúcar de caña, el mosto y el jarabe de fructosa, que todos tienen las famosas 4 calorías por gramo, y que el contenido de fructosa es muy parecido, con lo cual, si no hay diferencias en la composición de los azúcares, tampoco habrá diferencias en los efectos sobre la salud del consumidor, el hígado graso y todos esos desarrollos de con los que se está atacando hoy a todos los hidratos de carbono. Esta es realmente en este momento una amenaza importante para el sector, que sostiene que no son los alimentos malos, sino que hacemos dietas desbalanceadas y no hacemos actividad física, y entonces aparecemos los gorditos, pero no deberíamos echarle la culpa a los alimentos. De todos modos, hay un punto importante. Hasta ahora no hay ningún estudio que muestre evidencia que hay correlación entre el consumo de fructosa específicamente y las llamadas enfermedades no transmisibles, que son aquellas, obesidad, diabetes, etc. Y esto, en realidad, a nosotros nos importa que se considere la fructosa en esta no correlación, pero vale para todos los hidratos de carbono. A nosotros nos afecta mucho porque lo que ya vimos en un cuadrito anterior, el jarabe es el 40% de la facturación del sector. Si nos sacan ese 40%, el sector es inviable. Esto defendemos la calidad de los productos, es toda una historia, se vienen usando hace un montón de años, cumplen con todas las especificaciones argentinas e internacionales, estamos en el Código Alimentario desde el año 78, etcétera, etcétera. El jarabe de maíz de alta fructosa se usa en todo el mundo y sin ningún problema. Y entonces decimos, nosotros no queremos tratamientos especiales para nosotros, no queremos ayuda estatal, nos arreglamos solos, déjennos competir tranquilos, y queremos seguir haciéndolo como venimos haciéndolo desde hace tantos años. Y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.
También me preguntaba cómo se hacen los tragos, llegó justo a tiempo, Aníbal. ¿Cómo se hacían los tragos en los boliches, no? Y se usa mucho el jarabe para que los tragos salgan bien. Yo le ponía azúcar y no me salían nunca como me los vendían. Fíjate qué importante que es también tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a escuchar ahora a Mercedes Nimo. Tenés allí tu tiempo. A ver, tenemos el slide preparado. Allí. Te controlo el tiempo. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a Maizar por la oportunidad que nos brinda poder estar aquí hoy. Mi charla, algunas cosas las voy a pasar rápido porque me parece más interesante hacer algunas reflexiones respecto de las presentaciones anteriores, la mirada de la molienda seca y la mirada de la molienda húmeda. Mi charla es más general, o sea, mi función, mi rol dentro del Ministerio de Agroindustria está orientado a analizar el contexto de lo que está pasando con la producción y comercio de alimentos, donde claramente todos los derivados de maíz entran como uno de los grupos de productos más interesantes para poder promover y desarrollar, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en el mundo y lo que está pasando en materia de tendencias. Y nuestro foco también está puesto en lo que es el agregado de valor. El agregado de valor entendiéndolo con una mirada, yo lo escuchaba a Fernando y uno de los primeros comentarios que hice cuando inicié esta gestión es: está muy lindo producir y fomentar la producción, pero si no sabemos qué vamos a hacer con esa producción y a dónde la vamos a ubicar, claramente corremos el riesgo de llegar al fracaso. Y en muchos de los sectores nos hemos encontrado con situaciones similares. Mucha producción que después no se supo qué era lo que se tenía que hacer con ese producto, cuáles eran las condiciones y requisitos de calidad de esos productos y a qué mercados destinarlos. Simplemente para que ustedes tengan una idea, este nuevo Ministerio de Agroindustria, seguramente varios de los funcionarios hoy están en el Congreso de Maizar, han mencionado algunas de estas características, pero el Ministerio de Agroindustria tiene una mirada ahora de carácter sistémico, o sea, estamos analizando la cadena de valor. Cada una de las secretarías, cada una de las áreas apunta a un eslabón particular de la cadena. En mi caso, que pertenezco a la Secretaría de Agregado de Valor, nuestro foco está puesto tranqueras afuera, o sea, en todo lo que es la industrialización de la producción primaria y a dónde vamos a comercializar los productos. Argentina es un gran proveedor de alimentos, es un gran productor de alimentos. Argentina ha ocupado a lo largo de los años, ha tenido un liderazgo enorme en materia de producción y comercialización en un gran grupo de productos, pero Argentina también en los últimos años fue perdiendo espacios. Y uno de los grandes desafíos que tenemos en esta gestión es recuperar el espacio perdido. Muchos de los productos que tenían este liderazgo eran productos de valor agregado, eran productos provenientes de las economías regionales y hoy estamos cayendo en los rankings de producción y de exportación. También a nivel general, Argentina llegó a ser el 9º exportador mundial de alimentos, hoy estamos en el puesto 14 y esto ha ocurrido solamente en los últimos 5 años. O sea, claramente los desafíos son enormes. Pero por otro lado también, bueno, dentro del Ministerio estamos apuntando a 4 ejes que claramente los han mencionado de alguna manera los expositores anteriores, tanto Aníbal como Fernando, que tienen que ver con promover una mayor producción a través de eficiencia en las prácticas culturales, en todo lo que tiene que ver con la producción, en la diferenciación y agregado de valor, donde hay un foco muy importante puesto en muchos programas y políticas, en dónde vamos a vender esos productos y cómo los vamos a posicionar, además para que nos reconozcan como productos argentinos. Porque el otro problema que tenemos es que muchas veces exportamos productos argentinos, pero no sabe la gente que los compra en otros lugares del mundo que forman parte de nuestro país. Y claramente como corolario, ya hice el mismo lío, la competitividad de todo el sector. La producción de alimentos, tampoco sé si todos lo saben, y esto es algo que a veces no se difunde demasiado, no sé si todos sabían que la producción de alimentos en la Argentina es la producción dentro de lo que es el mundo industrial, que es la que más trabajo genera. Digo, a veces sale mucho el problema cuando hay un problema con los autos, cuando hay un problema con el textil, con la metalmecánica. Bueno, la producción de alimentos es la que más puestos de trabajo genera. Además, el otro dato importante es que el 97% son pymes. En el mundo, la producción de alimentos se basa en pymes. Bueno, Argentina no tiene que ser la excepción. Tenemos que trabajar muchísimo para fortalecer y promover el desarrollo de las pymes, pero de las pymes que sepan a dónde van, que haya una estrategia, que haya una mirada a largo plazo. Por otro lado, también, dentro de lo que es el PBI industrial, o sea, el PBI de la industria, también la producción de alimentos es la que más PBI genera. O sea, 1/4 de todo el PBI industrial depende de este sector. Digo, miren todos los datos importantes.
Y el otro dato no menor, Argentina depende muchísimo de lo que ingresa en materia de divisas. ¿Quién es el que aporta la mayor cantidad de divisas a la Argentina? El sector agroalimentario o el sector agroindustrial. La producción primaria más la industria representa representa casi son 35.000 millones de dólares y esto es casi el 60% de las exportaciones argentinas. Y si vamos solo a la producción de alimentos, a las exportaciones de alimentos, el 45% de todas las exportaciones dependen de la producción de alimentos de la Argentina, basado en pymes. ¿Cuál es el otro dato también importante? Hablamos mucho de exportar. Argentina todavía no llegó al techo de la exportación, pero ni por casualidad. Fíjense, esta es la participación de Argentina, esto siempre es alimentos como contexto general, pero digo, a partir de ahí uno puede ir viendo todas las oportunidades que hay para los productos derivados de maíz. Esta es la participación de la Argentina. Solamente dentro del Mercosur tenemos una participación importante en el comercio exterior de alimentos. O sea, fíjense todas las posibilidades que tenemos para trabajar con el resto del mundo. También es cierto que no es fácil. También es cierto que en la medida que los productos tienen más valor agregado, las trabas para exportar son mayores, los requerimientos son mayores y los aranceles son mayores. Pero bueno, ahí aparecen también las negociaciones internacionales. El gran, creo, tema pendiente que tiene la Argentina, sobre todo en los últimos 10 años. ¿Cuáles son los grandes desafíos que enfrentamos? Y donde algunos y buena parte de los productos que provienen de la producción de maíz podrían encajar perfectamente por las características que tienen. Por un lado, bueno, tenemos un mundo que yo considero que estamos en un periodo de transición que tiene que ver, bueno, con las cuestiones económicas y políticas, fíjense lo que está pasando en Europa, pero digo, de todo lo que figura acá, yo hago mucho hincapié en los desafíos ambientales. No tengo la menor duda que en los próximos años los mayores requerimientos de parte de los mercados van a venir con todo lo que tenga que ver con requerimientos en materia medioambiental, desde el etiquetado, las buenas prácticas, distintos sistemas de certificación. Y el otro gran desafío, donde también yo creo que hay una oportunidad enorme para los productos derivados de maíz, es el crecimiento poblacional. Se esperan para los próximos años, para el año 2050, que llegue a haber casi 10.000 millones de personas en todo el mundo. Los seres humanos pueden dejar de hacer muchas cosas, pero hay una sola cosa que no pueden dejar de hacer, ni comer ni tomar. Y ahí es donde tenemos una oportunidad. Pero además la oportunidad está en ver dónde se va a producir ese crecimiento poblacional y qué requerimientos y necesidades van a tener esas personas. Fíjense, acá hay un dato muy interesante, que gran parte del crecimiento poblacional va a haber un gran crecimiento de la clase media. Y la clase media es la clase económicamente activa, es la clase, son las personas que van a tener la capacidad de poder adquirir productos provenientes de distintos lugares del mundo. O sea que va a haber un crecimiento poblacional, pero va a haber también un acompañamiento en el desarrollo económico. Los requerimientos de los mercados. Hace, no sé, 20 años atrás, el único requerimiento era que el producto fuera inocuo, que el alimento fuera inocuo. Después empezaron a entrar en circulación todas las normativas de carácter más bien privado, todas certificaciones provenientes de las grandes cadenas de supermercados del mundo. La mayor parte de los productos con valor agregado se venden a través de las cadenas de supermercados. Esto ocurre en Argentina y ocurre en el resto del mundo. Y estas cadenas son las que están empezando a fijar empezaron a fijar reglas de juego distintas. Empezaron por la calidad y ahora también están con las certificaciones ambientales. Por ejemplo, la huella de carbono. Este es un ejemplo de un producto en la cadena Tesco. La cadena Tesco es la cadena más grande del mundo en materia de supermercados en distintos lugares. Y en Inglaterra ya está pidiendo que los productos que estén en las góndolas de los supermercados tengan la medición de la huella de carbono. Esto se viene, digo, son cosas que no podemos eludir, que tenemos que analizar si queremos ser exportadores o queremos transformarnos en el supermercado del mundo. Entonces ahora lo que se está discutiendo son los aspectos de sustentabilidad y sociales. Pero tampoco hay que olvidarse de estos. Y me parece que acá el maíz o los productos derivados del maíz también tienen una gran oportunidad. Empieza a haber una diferenciación de alimentos en función de las necesidades de la población, pero de segmentos específicos. En los últimos años en la Argentina, el desarrollo de los alimentos libres de gluten ha sido un boom. Hay más de 10.000 productos hoy aptos para celíacos y bueno, y varios de los productos se han basado en el arroz y en el maíz. Argentina es muchas cosas.
La verdad que nosotros tenemos una capacidad enorme en materia de recursos, de innovación tecnológica. La producción de alimentos en Argentina realmente tiene un nivel de competitividad al lado de otros países muy grande. Posiblemente no hemos sabido aprovechar estas oportunidades, pero claramente lo tenemos todo. Como dijo Fernando, creo que fue en el final de su presentación, depende de nosotros aprovechar estas oportunidades que nos abre el mundo. Hoy el mundo nos está mirando de una manera distinta. Acá hay algunos datos de molienda seca y molienda húmeda, no voy a entrar en detalle porque ya los explicaron Aníbal y Fernando, pero bueno, este es un sector que tiene un potencial muy grande. Por un lado tenemos capacidad ociosa basada en pequeños molinos, donde hay una oportunidad de agregar valor de productos que pueden insertarse en estos segmentos de mercados que estuve mencionando antes. Estamos empezando a mirar junto con Maizar, junto con la cadena y la Cámara de Molienda Seca, ¿qué posibilidades hay? Me parece que en países como los países africanos, donde hoy se está exportando gran parte de estos productos, hay una oportunidad interesante. Si uno hace la proyección de lo que va a ocurrir en los próximos años, África aparece con un crecimiento poblacional muy grande, pero también con una amplitud y un crecimiento en la esperanza de vida de los pobladores africanos, y donde en determinados segmentos de África, principalmente en lo que es el sur, también aparece un crecimiento económico. O sea, hay crecimiento poblacional, más esperanza de vida y acompañado por un desarrollo económico interesante. Digo, estas son todas las variables que uno tiene que analizar cuando quiere armar una estrategia en una cadena o en un producto y pensar también en los mercados. Acá es simplemente mirar cómo ha sido la evolución de la industrialización de maíz en las para los distintos tipos de molienda, cuáles son las perspectivas y proyecciones. Acá lo mismo en este primer cuatrimestre del año 2016, estamos viendo recuperaciones en buena parte de los sectores productivos, con todos los problemas que significan. Esto es lo mismo. Digo, no quiero entrar en detalle en los números a dónde exportamos. Fíjese que Angola, bueno, también lo ha mencionado, es uno de los lugares o el destino más importante, pero quiero llegar, esto también son los distintos tipos derivados de la molienda seca de maíz a donde se exportan. Esto es en el caso de la molienda húmeda, donde también empiezan a haber algunas recuperaciones, si se quiere leves, pero bueno, son tendencias que ojalá estas tendencias se transformen realmente en un hecho concreto y parte de la estrategia. Y para ir terminando, algunas de las cosas que también mencionaron. En estos meses se han tomado muchas medidas. Claramente, seguramente no alcanzan y que hay mucho más por trabajar. Pero me parece que la caída de los derechos de exportación es muy importante. Ahora tenemos que trabajar en los reintegros de exportaciones, porque si queremos apuntalar los productos con valor agregado, tenemos que generar reintegros diferenciales en función del tipo de producto. Y en eso también estamos trabajando y ojalá que prontamente vuelva a armarse un esquema de reintegros para los alimentos y para el resto de los productos que incentive la exportación. El otro gran eje es la diferenciación de productos, donde, bueno, justamente el concepto de valor agregado y la diferenciación son muy importantes. Las líneas de crédito, que también hablaban recién la necesidad de tener líneas de crédito con tasas bonificadas, hoy el Ministerio la tiene. La gran cantidad de normativas para exportar que fueron derogadas, la ampliación de los plazos para ingresar las divisas al país, hoy están 360 días y antes estaba 90 días. Digo, fueron muchas medidas que están acompañando procesos para mejorar la competitividad. El proyecto de ley de pymes, que ya tiene media sanción. Digo, son todas cosas que de a poquito se van dando los pasos que están buscando los sectores. Herramientas para agregar valor hay infinitas. Depende de cada uno, depende de qué es lo que queramos ver como país y como estrategia en cada una de las cadenas, cuál es la mejor alternativa. Estos son solo algunos ejemplos que se han dado en distintas cadenas. Pero bueno, en el caso de los productos derivados del maíz, la producción orgánica es una alternativa. Bueno, Fernando es un ejemplo de ello. Los alimentos libres de gluten. En otros países del mundo el fair trade para productos derivados del maíz es una alternativa. Nuestro sello de calidad, que vamos a trabajar también muy fuertemente para posicionarlo en el mundo como la marca país de los alimentos, que en estos últimos años se dejó un poco de lado y es un sello que hace 10 años que está, donde Fernando también ha sido uno de los precursores en utilizarlo. Y después también hay otras que estuve buscando, que era lo que pasaba en otros países con productos derivados del maíz. Digo, lo dejo como interrogante. Por ejemplo, en el caso de las denominaciones de origen del maíz blanco de Cusco,
que tiene realmente por lo menos lo que estuve observando, una impronta muy fuerte en materia de promoción. Digo, bueno, ¿por qué no pensar en si es viable o no es viable como una herramienta de diferenciación para la cadena de maíz? Y por último decir, hay algo que yo les digo siempre a mis técnicos. Digo, este año tenemos muy poco presupuesto. Y yo digo, qué suerte, porque el no tener plata implica tener que usar más la cabeza, tener que pensar más, ser creativos. Y eso también lo dijeron cuando hablaban de Einstein. La capacidad, la creatividad que tenemos los argentinos, realmente, por algo exportamos conocimiento. Digo, estos son los momentos para aprovechar esas capacidades que tenemos todos, eso sí, trabajándolo juntos, porque claramente este es un ministerio, el Ministerio de Agroindustria es un ministerio de puertas abiertas, y es un ministerio que lo que está buscando es trabajar con el otro, entender al sector y que las políticas y los programas sean en pos de la mejora de competitividad de los sectores, pero por sobre todas las cosas de cada uno de nosotros que somos quienes habitamos este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para la subsecretaria de Alimentos y Bebidas de la Nación, Mercedes Mimo. Bueno, breve. Me gustaría saber qué opinan, si alguien quiere comentar algo, si alguien tiene alguna pregunta. También les recuerdo que estas ponencias van a estar en la página de Maizar para que todos la puedan rever. Y por supuesto están los datos también de los expositores para que ustedes puedan tomar contacto. ¿Alguna pregunta? Se acerca Morelli, quiere hacer una pregunta. Pensé que venía a hacerme una pregunta. Bueno, a ver, levanten la manito alguien y ya vamos cerrando el panel. Bueno, si no hay preguntas y viene el panel ahora de lechería, les quiero agradecer a los expositores, a Fernando, Mercedes, y Aníbal, por lo que hoy expusieron. Mercedes, gracias por volcar toda tu experiencia en lo público, en lo privado y nuevamente en lo público, ¿sí? Y como hoy hemos dijiste, nosotros reconocemos que hoy tenemos un ministerio y en vos una subsecretaría totalmente de puertas abiertas. Así que bueno, desde Maizar 1.000.000 de gracias y bueno, y este pequeño reconocimiento a ustedes por haber participado y por supuesto a la moderadora del panel que lo ha hecho muy bien y le explicó a Aníbal qué productos hacía su cadena, lo que me pareció fantástico. Pobre Aníbal, pero hice que llegaras a los 10 minutos exactos. Sos perfecto, como les digo yo. Bueno, si no hay ninguna duda, ningún comentario, simplemente agradecerles a todos la presencia y por supuesto quédense que el panel que viene está bárbaro también y todos están muy pero muy lindos. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.